Seguimos en día a día. ¿Alguna vez los que estáis en casa tenéis problemas maxilofaciales? ¿Os duelen las mandíbulas? ¿Creéis que padecéis de rechinamiento de dientes? Pues ese es el tema que nos acompaña hoy. Vamos a hablar de bruxismo en el sueño. Y para ello tenemos aquí al doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Muy buenas, doctor. Hola, Miriam. Encantado de estar contigo otra vez. Yo no quería comenzar el programa de hoy porque siempre decimos 14 premios nacionales, pero no es cierto, son 15. Le acaban de otorgar un nuevo premio hace unos 10 días, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente, Miriam. Este fin de semana pasado, no el anterior, estuve en un congreso internacional en Santiago de Compostela. Por cierto, 4 días lloviendo sin parar. Fue tremendo. Y en este congreso internacional presentamos una comunicación sobre un trabajo de investigación que llevo realizando algún tiempo sobre el virus del papiloma humano. Es muy interesante. Ay, es un tema muy interesante que hemos tratado muy por encima, deberíamos ahondar en él. Efectivamente, bueno, pues este es el trabajo más importante de casos y controles en relación al virus del papiloma humano estudiado en biopsias y en citología y en frotis de la boca. Nos dieron, habían más de 90 comunicaciones y más de 100 pósters. Nos dieron el segundo premio a la mejor comunicación, al mejor trabajo de investigación. Muy bonito, ya hablaremos de esto. Además, la investigación me imagino que será de las partes más bonitas de la medicina. Sí. Y el papiloma humano, para la gente que está en casa y a lo mejor no conoce lo que es el VPH, pues es un virus que afecta sobre todo a la gran mayoría de mujeres. Y que cada vez está pues más conocido gracias a esos estudios que realizáis, porque es muy nuevo, se podría decir entre comillas. Miriam, todo el mundo conoce que este virus tiene relación con el cáncer de cuello de útero, pero es que no solamente está en tejido de la mucosa genital femenina, está también en el varón. Es decir, no deberían vacunarse las niñas de 13 años, deberían vacunarse los niños también y los adultos. Deberíamos de vacunarnos todos, porque ya hablaremos un día, es un virus, bueno, hay más de 120 tipos de este virus, pero hay algunos que son muy mutagénicos, que son terriblemente cancerígenos. Ya hablaremos de ello otro día. Hoy vamos a hablar, como tú has dicho, de bruxismo, pero del sueño. Vamos a hablar del sueño, Miriam, porque ¿quién no ha padecido insomnio? Entonces vamos a hablar del sueño, de la relación que tiene el bruxismo del sueño con el dormir o no dormir bien y con el estrés, y sobre todo vamos a dar algunos consejos de cómo dormir mejor. Es muy interesante, sí, yo creo que les va a interesar. Pues yo creo que la gente lo primero que tenemos que hacerles saber es qué es el bruxismo, porque claro, igual el nombre no les suena, pero en cuanto le otorgues el concepto, lo van a entender. Bruxismo es la palabra bruxismo. Quiere decir apretamiento o rechinado dental. Fíjense, los dientes deberían de estar juntos 17 minutos en 24 horas. Bien, pues cuando saltamos los 20 minutos de contacto entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, entonces ya hablamos de bruxismo. Hay distintos tipos de bruxismo, el bruxismo diurno y el bruxismo nocturno. Que es el que nos interesa. Claro, vamos a ver, todos hemos oído rechinar los dientes a nuestra pareja alguna vez o a un niño, ¿eh? Cómo suenan los dientes cuando se juntan y el paciente rechina esos dientes. Bueno, pues esto es el bruxismo, el rechinado o apretamiento de dientes. Sí, es muy interesante, yo creo que ese apretar de dientes nocturno, doctor, es una parafunción, produce otras, no sé cómo decirlo. Alteraciones, ¿como cuáles? Sí, bueno, el bruxismo nocturno suele estar relacionado con el diurno, es decir, la persona que rechina los dientes de noche también lo hace inconscientemente, aunque no se dé cuenta durante el día. Están muy relacionados. Consecuencias, pues Miriam, las consecuencias están muy claras. El esmalte contra el esmalte producirá desgaste dentario, desgaste patológico. Es normal que haya un pequeño desgaste a lo largo de la vida,
pero no patológico, como vamos a ver a continuación. Mira, yo tengo aquí un cráneo de plástico. Bueno, pues el esmalte, que es el tejido más duro que existe en el organismo, se desgasta si lo frotas contra el esmalte opuesto. Es como un brillante. Un brillante será muy duro, pero si tú lo frotas con otro brillante, lo romperás, lo estropearás. Y eso es lo que pasa. Cuando los dientes se aprietan unos contra otros y uno empieza a mover esos dientes, generalmente ahora hablaremos de las causas, Miriam, pero el estrés tiene mucho que ver. Bueno, pues es exactamente igual como si cogiéramos una lima, y limáramos los dientes con esta lima. Pues exactamente igual, es lo mismo que si yo cojo una lima y limo los dientes. Por lo tanto, si hay desgaste, en el momento que se acaba el esmalte es cuando tenemos pues el diente sin protección. Exacto, se hace más sensible, las cosas frías molestan mucho, en fin, pero no solamente es el esmalte del diente, sino que además los músculos que mueven esa mandíbula, cuando la mandíbula debería estar en reposo, descansando, se van a agotar, van a doler, se van a hipertrofiar. Exacto. Y entonces muchos dolores de cabeza son ni más ni menos que dolores musculares. Los músculos que elevan la mandíbula, algunos de ellos se insertan, se originan en el cráneo. Es, por ejemplo, el músculo temporal. Bueno, pues este músculo duele y la gente piensa que es un dolor de cabeza. No es un dolor de cabeza, es un dolor muscular, de los músculos que van a elevar la mandíbula, a hacer esos movimientos parafuncionales y que al final se agotan o se hipertrofian. El típico dolor. Exacto. De las sienes. Además, las articulaciones que unen la mandíbula al cráneo también se pueden alterar si son susceptibles. ¿Me podrías preguntar, Miriam, cuál es el origen de todo esto? Claro, por supuesto. Es decir, que ¿dónde se origina ese bruxismo o esa capacidad de tener que estar rechinando los dientes? Bueno, pues mira, hay distintas causas, es multifactorial. Hay una base genética que tiene que ver con los genes que tú has heredado de tus antepasados. Sí, tiene que ver. Hay familias enteras que bruxan y otras, en cambio, que no bruxan. Tiene que ver con la personalidad. Hay un tipo de personalidad que se llama personalidad A, de personas que son un poco más agresivas. Pues también está demostrado que estas personas con este tipo de personalidad bruxan, aprietan más. Y finalmente... Los hábitos de vida afectan. Efectivamente. El llevar una vida desordenada, dormir poco, tomar mucho café, todo esto afecta. El estrés tiene mucho que ver también. El estrés y otros factores. Hay medicamentos que también provocan bruxismo. Medicamentos como pueden ser algunos antidepresivos, por ejemplo, drogas, por supuesto, que alteran el sistema nervioso. Exactamente, las anfetaminas producen bruxismo, pero la cocaína también, y algunas drogas de diseño o más modernas, pues como puede ser el speed, hay distintas drogas que provocan rechinamiento. Entonces, ¿Cómo tratamos esto, Miriam? ¿Cómo tratamos estos desórdenes? Primero habrá que ahondar en cuál es de dónde proviene. Hay que ahondar pensando si es genético o no es genético, si tienes estrés, hacerle ¿Qué haces en tu vida diaria? Exacto, efectivamente. Esto es muy importante. Entonces, el problema es que sobre la genética todavía no sabemos actuar. Podemos actuar sobre el medio ambiente, podemos actuar sobre el desorden de vida que pueda llevar a esa persona para que organice su ritmo circadiano, que ahora hablaremos del ritmo circadiano. Sí. Y además podemos actuar sobre el estrés. Sobre el estrés, pues ya hemos hablado muchas veces, 2 métodos o 3 métodos maravillosos contra el estrés es ordenar tu vida y hacer que tu ritmo circadiano se regularice, utilizar un método de relajación,
por supuesto. Meditación es un poco mi preferido, pero puede ser yoga, puede ser tai chi, qigong, puede ser, hay muchos métodos, cada cual debe buscar aquel en el que se encuentre más cómodo, simplemente. Y liberar estrés con el ejercicio físico todas las tardes, eso es muy importante. O sea, ritmo circadiano, una técnica de relajación y por la tarde un ejercicio físico el que más te guste, puede ser andar, pero si te gusta nadar, nadar. Tienes que hacer media hora, entre media hora y una hora de ejercicio físico. Descargar energía. Y luego otra cosa que utilizamos para evitar el desgaste dentario de esa lima, de ese esmalte que está rechinando contra el otro esmalte y que está provocando ese desgaste que afea y envejece una cara, pues lo que hacemos es utilizar unas férulas de relajación muscular, que yo ahora es una aplicación que se utiliza en el interior de la boca. Nosotros tomamos unas medidas y aquí tenemos esta plaquita, esta placa que pueden ustedes ver, y que hay que hacerla de una forma perfecta para que los dientes engranen y las articulaciones temporomandibulares no se alteren. Es decir, estas placas que parecen muy sencillas, pues son muy complejas porque la mandíbula tiene que, para relajarse, tiene que juntar los dientes y unir esos dientes con la placa de una forma ordenada, de una forma perfecta. Deberían de ser especialistas en estas materias los que las realicen. Ajusten estas férulas. La férula no es un fin, es un medio para que los dientes no se desgasten por la noche y los músculos se relajen. Pero el objetivo es hacer que el sujeto no rechine de forma natural. Y eso se hace, como he dicho antes, regulando el ritmo circadiano con una técnica de relajación y, tercero, ejercicio físico para liberar tensión emocional. ¿Se pondría una o dos funditas? Se pone una bien en la parte de arriba, sobre los dientes de arriba o los de abajo. Yo prefiero ponerlas arriba, me encuentro más cómodo. Y bueno, yo las manejo mucho mejor, pero se pueden hacer abajo también. Si te parece, Miriam, podríamos ver unas imágenes. Eso es, vamos a pasar a las imágenes. Bueno, esto, fíjense que estos son dos niños que están apretando los dientes. Los niños lo suelen realizar mucho, es decir, lo suelen hacer mucho. Se desgastan el esmalte también. En contra de lo que pensamos, los niños sufren también estrés y el 20% de ellos rechinan por la noche, y no rechinan por culpa de las lombrices, la famosa historia de las lombrices. No es verdad, esto es una leyenda urbana, pero no es cierto. Es el componente genético más el estrés que los niños sufren pues en los colegios y ya de bien jovencitos, y desde luego pues otros componentes que pueden haber también. Si pasamos a la imagen siguiente, estaba diciendo que el 20 es una niña preciosa, está dormida y está muy relajadita, pero hay niños que rechinan, el 20% de niños rechinan, y de adultos pues también serán rechinadores, desgastan su dentadura de primera dentición y la segunda dentición, lo desgastan todo. Vamos a ver algunas consecuencias de este bruxismo. Por ejemplo, esta persona, fíjate, Miriam, tiene los lados de la cara como si abultados, ¿eh? Son los maseteros, los músculos elevadores de la mandíbula, los hace trabajar muchísimo, y tiene una hipertrofia no solamente de los maseteros en los lados de la cara, sino que te fijas en el cráneo y a los lados tiene como dos abultamientos en la zona de los parietales. Son los músculos temporales que muchas veces duelen. No era el caso, este paciente no tenía dolores, pero sí tenía una hipertrofia desmesurada de sus músculos masticadores y tanto... Estaba sobrecargando, haciendo halterofilia con los músculos de la cabeza. Exacto, halterofilia. Es como si hicieras pesas, está todo el día haciendo pesas. Fíjate, consecuencias, si pasamos a la imagen siguiente, ¿ves? Las mujeres tienen más dolores de cabeza. A mí me duele, doctor, la cabeza. Pues no es la cabeza, son los músculos temporales que están tensos por el trabajo realizado. Y en el interior de la boca podemos ver en la imagen siguiente
cómo este paciente es como si le hubieran limado con una lima. Yo te enseñaba la lima, no es ninguna broma. Esto se lo ha hecho él rechinando los dientes. Ha roto su esmalte, ha desgastado su esmalte. Además de que este paciente tenía una hipertrofia de los músculos masticadores, tanto maseteros como temporales. Pero fíjate este otro caso. En la parte de arriba vemos que los dientes están limados, pero además porque en este caso concreto existía un bruxismo excéntrico, es decir, un bruxismo asimétrico. El paciente rechina más por su lado izquierdo, por eso tiene un lado más desgastado que el otro. Sí. Al final tuvimos que ponerle fundas de porcelana en toda la boca, como se ve en la imagen de abajo. Pero hay que atacar a su hábito, efectivamente. El bruxismo es un hábito liberador de estrés y entonces tenemos que enseñar al paciente a liberar el estrés de otra manera. De otro modo. ¿Las fundas de porcelana son lo que comúnmente conocemos como carillas? ¿O algo parecido? En este caso no eran carillas solo, porque había perdido mucho tejido ese diente y teníamos que poner fundas completas. La carilla recubre solamente la parte exterior del diente, mientras que la funda rodea totalmente al diente. Este era un caso pues que fue necesario poner fundas de porcelana en toda la boca, porque no había otra manera. Tendría que haberse atajado el problema muchísimo antes, cuando esta persona era mucho más joven. Entonces, vamos a suprimir ya las imágenes, luego veremos más, y entonces vamos a hablar un poco del sueño. ¿Del sueño qué es? Vamos a hablar del sueño, claro, porque... lo que nos acompaña hoy, además, hemos dado un nombre muy bonito, que es el ritmo circadiano, y claro, la gente estará esperando ya que hable del ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el bruxismo, con el sueño? Bien, vamos a hablar del sueño. Hoy estamos acostumbrados a oír que fulano de tal, que tal persona, que tal amigo, pues que no puede dormir. ¿Y qué pasa? Todo el mundo recurre a lo mismo, a las pastillas. Entonces, las famosas pastillas para dormir se llaman hipnóticos. A ver qué persona mayor de 50 o 55 o 60 años no toma pastillas para algo, para dormir o ansiolíticos o antidepresivos. Escuchamos mucho lo de la melatonina. Exacto, la melatonina. Pues vamos a hablar de ello también, una buena idea. Bueno, las pastillas son imprescindibles pues cuando hay una enfermedad importante del sistema nervioso o cuando pues hay que tomarlas. Si tienes una depresión endógena, pues tienes que tomar antidepresivos. Pero porque tu novia te haya dejado, pues no. Pues usted está nervioso, pues no puede... ¿Qué lleva? ¿Unas noches sin dormir? Pues tome pastillas. No, esto es... lo que interesa a las multinacionales del fármaco, que todos estemos enganchados a alguna pastilla. Porque es cierto. En realidad los hipnóticos, las pastillas para dormir son drogas, son auténticas drogas. Y dice, bueno, me las recetó el médico, me las dio el farmacéutico, que parecen personas respetables. No dejan de ser drogas, son drogas, además drogas duras, drogas que enganchan, son drogas porque enganchan, es decir, te hacen dependiente, crean adicción. Y fíjense, yo he traído aquí un cerebro y he traído también un martillo. Hoy mi caja de herramientas se ha quedado despoblada. Quiero que vean que este tipo de pastillas, los diazepóxidos y todas las pastillas que se utilizan como ansiolíticos y como hipnóticos para dormir, son como si le diéramos martillazos a un cerebro. Fíjense, este es un martillo y esta es la droga que yo tomo para dormir, y piensen ustedes que cada vez que utilizan una pastilla para dormir están muriendo neuronas. Pero es como el botellón, Miriam, un botellón mata neuronas. Exacto, que no se recuperan. Sí, es verdad, no, algunas se recuperan. Hoy se sabe que el cerebro se remodela y que hay células madre dentro de las neuronas que regeneran, pero muchas no se recuperan. Bien, no es que esto te haga más tonto, tal vez no, pero desde luego es un trauma para esas neuronas, para ese cerebro. Piensen ustedes que cada vez que están tomando un hipnótico para dormir, están dándole un martillazo al cerebro y están matando neuronas. De manera
que habrá que buscar otro método. Sí, yo ya sé que el tomar pastillas es bueno, pero es sobre todo bueno para las multinacionales del fármaco, ¿eh? Para nuestro cuerpo no es tan bueno. Efectivamente. Miriam, vamos a ver qué formas tenemos para intentar regularizar nuestro ritmo circadiano. Vamos a la búsqueda de alternativas a las pastillas. Alternativas a las pastillas. Las hay, claro que las hay. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver unas imágenes. Vamos a ver ahora qué es el sueño. Esto se llama un hipnograma. Miriam, no te voy a complicar mucho la vida. Sueño y vigilia. Sueño y vigilia. Durante la vigilia, el cerebro está en ondas beta. El cerebro emite electricidad, tiene cambios eléctricos y funciona con unas ondas. Se llaman ondas beta. Por cada segundo, pues están entre 20 y 25 ciclos por segundo, es decir, 20 hercios, 25 hercios por segundo, ondas por segundo, quiero decir. Ese es el estado de vigilia. Es como tú tienes tu cerebro en este momento y yo tengo el mío. Bien, pues esas 8 horas de sueño se dividen en 5 ciclos. El sueño nocturno tiene 5 ciclos. Fíjate, en la mitad inferior de la imagen representa esos 5 ciclos. Cada ciclo tiene 1 hora y media de duración. Y en el primero se profundiza mucho. Las ondas cerebrales llegan a 1 por segundo. Poquísimo. O sea, después de la primera hora de sueño es cuando más profundo está ese sueño. Los cacos que entran a robar en una casa saben que ese es el momento perfecto, porque no van a ser oídos. El sujeto que está durmiendo no se despierta ni aunque caiga una bomba. Por eso un caco, un ladrón que haga las cosas bien y que se aprenda bien su trabajo, sabe que tiene que entrar en la casa en ese momento, en el momento más profundo. Fíjate que los ciclos que siguen, el sujeto ya no entra tan profundamente en las ondas, y poquito a poco va saliendo. La zona roja significa el sueño REM. El sueño REM es un sueño muy superficial, está muy cerca de la zona de relajación, de la zona alfa, y muy cerca de ese sueño REM es cuando se producen los fenómenos de rechinado nocturno, de rechinado dental nocturno o del sueño. Poco a poco vamos saliendo y al final, en el último periodo de 1 hora y media, ya salimos pasando por ondas alfa a las ondas beta, que son esas ondas en que estamos tú y yo en este momento. Bueno, pues este sueño se interrumpe. Hay muchos tipos de patología del sueño, hay que estudiarla. Muchas veces no queda más remedio que estudiarla en una unidad del sueño, para ver si el paciente tiene una apnea del sueño o tiene alteraciones que necesiten otro tipo de tratamiento. Pero normalmente, digo, pues son alteraciones de la vida diaria, el estrés diario, las preocupaciones, no encuentro trabajo, ahora más que nunca por la crisis hay problemas. Bueno, pues este periodo de 8 horas tiene que estar integrado, vamos a ver la imagen siguiente, en el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Pues es el reloj biológico que se produce durante 24 horas. Las 24 horas, como veo ahí, están divididas en noche, mañana y tarde. Es decir, 8 horas, 8 horas y 8 horas. Y ese ritmo circadiano, que está regulado por la salida del sol y la puesta del sol, hace que nuestra temperatura cambie de máxima temperatura en un momento del día a mínima temperatura en un momento de la noche. Cambia la tensión arterial, cambian los niveles de hormonas. Tenemos un reloj biológico que viene determinado no solamente por el día y la noche, sino además por el ciclo de comidas, desayunos. No podemos contravenir este ciclo.
El ideal sería que comiéramos siempre a la misma hora, que cenáramos siempre a la misma hora, que nos acostáramos siempre a la misma hora y nos levantáramos a la misma hora. Si lo contravenimos, estamos alterando ese ciclo. Nuestro reloj biológico. Y te voy a decir una cosa, la melanina que has citado antes, Miriam, la melanina es una hormona que se produce en el cerebro allá a las 8 de la tarde o las 9, para empezar a predisponer al sueño. Fíjate una cosa, cuando tomamos melanina o una droga para dormirnos, estamos sustituyendo elementos naturales que hacen que nosotros entremos en sueño por elementos artificiales incorporados, con lo cual nosotros dejamos de producir lo que estamos ingiriendo. Lo que es natural. La melanina está indicada, por ejemplo, cuando tú cruzas el Atlántico y vienes de América y vienes a Europa. Hay un cambio horario tan tremendo que tu ritmo circadiano necesita regularlo. Bueno, pues ahí la melanina tal vez sí que esté indicada. Es como cuando hablamos de los colutorios. Exacto. Pero algo así. Fíjate, pues es mucho más natural regularla tomando el sol un par de horas. Por ejemplo, cuando cruzas el Atlántico, porque el sol te va a regular y va a hacer que la melanina vuelva a su sitio y se produzca a la hora en que se tiene que producir. Las drogas, Miriam, no solamente producen adicción y tienen efectos secundarios, sino que están sustituyendo elementos naturales que tú produces, como pueda ser endorfina o anandamida. Vamos a ver la imagen siguiente y última. Este es el ritmo circadiano. Fijémonos que allí tenemos en la zona del sueño ya los 5 ciclos de hora y media del sueño. Luego ya salimos a ondas beta para estar todo el día y luego hay una zonita que penetra otra vez en ondas teta del sueño, que es la siesta. Los americanos dicen que la siesta es el yoga español, porque ahí otra vez se relaja todo el cuerpo, el corazón se normaliza, la respiración se normaliza. Los momentos de meditación y de siesta hacen que se normalice ese ciclo. No podemos contravenirlo. Por lo tanto, ¿qué hacemos de forma natural? ¿Qué consejos podemos dar a la gente? Vamos al grano, sí. Ya vamos a dejar las imágenes y volvemos otra vez al día a día. El primer consejo es regularizar el ritmo circadiano. ¿Regularizarlo qué quiere decir? Pues normalizarlo, que nos acostemos a la misma hora. Tratar de dormir 8 horas, entre 7 y 8 horas. No por ser mayor necesitas menos horas. Exacto. Comer a la misma hora y cenar a la misma hora. Regularizar ese ritmo circadiano es fundamental. Es fundamental. Y luego, pues, ahora vamos a hablar de cosas muy prácticas. Por ejemplo, antes de irnos a la cama, Miriam, el sueño no se improvisa, hay que intentar fomentarlo. Exacto, tenemos que acondicionarlo. Es decir, a la noche, primero, la cena es muy importante, ¿no? La cena es importante que sea pues 2 horas antes de irte a la cama, pues para que no te vayas con la tripa llena, y eso hace que la digestión sea más ligera. Pero además, fíjate, cosas interesantes. No debes tomar café, no debes tomar excitantes, no debes tomar, por ejemplo, elementos como alcoholes fuertes. Es decir, si tú tomas alcohol, estás de alguna forma, dices, bueno, es que me induce al sueño, pero va a ser un sueño forzado. El alcohol es la droga número 1. En el año 2012 fue la droga más consumida por los españoles, después está el tabaco, que es otro excitante. Pues tú tienes que, si tomas pues una cerveza o una copa de vino, vale, pero no debes tomar alcoholes duros, ni café por la noche, ni fumar mucho por la noche. Es decir, tú tienes que estar acondicionando. Y después de cenar, pues no veas una película estresante, no leas una novela estresante, sino que tienes que hacer... Las luces se tienen que ir apagando poco a poco, los ruidos desapareciendo, que no hayan discusiones, eliminar el estrés, por Dios, ir predisponiendo a ese sueño para que poco a poco las ondas beta se vayan transformando en ondas alfa, que es el estado de meditación y de relajación, y luego aparezcan el sueño, las ondas teta.
se llaman ondas teta. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Por ejemplo, el chocolate. Cuidado, el chocolate también es un excitante. Es un excitante, por la noche no se aconseja. El chocolate puro es un alimento estupendo, pero no por la noche, porque excita. ¿Cómo tiene que ser la habitación? Mira, buenos consejos. La habitación, pues, ¿hay alguna habitación que sea más cómoda que otra para inducir al sueño? Pues mira, las habitaciones tienen que ser tranquilas. El dormitorio es el dormitorio. El dormitorio no está hecho para leer. Si quieres leer, pues lee en el salón, en un sofá, pero no te acuestes con una novela porque no es el sistema. Antes has condicionado el sueño, estás llamando al sueño, tienes que llamar al sueño. La habitación tiene que ser pues inocua en colores, o sea que no sea excitante. Tiene que estar a una temperatura entre 17 y 22 grados, más o menos. La temperatura también es importante. La temperatura es muy importante, que no haya luz, que haya oscuridad, que haya silencio. Es muy importante que haya silencio y oscuridad. En cuanto a la temperatura, sí, Miriam, decirte que tener los pies calentitos es muy importante. Si los tienes frío, vas a dormir mal. Así que usar unos peucos, que se decía antes, o unos calcetines, dormir con calcetines en invierno, no es ninguna tontería. Que no se te enfríen los pies, si no vas a dormir fatal. Incluso me los suelo poner en verano. Bien, bien, bien. Pues es estupendo, porque dormirás mucho mejor. Entonces, la cama tiene que estar un poco elevada para que esté ventilada. El colchón ni duro ni blando. Si duermes con pareja, pues el ideal es que hayan dos colchones, aunque estén juntitos, y tengas el mismo canapé, pero dos colchones pues porque los movimientos del uno no van a molestar al otro. ¿Que roncas por la noche? Pues háztelo ver, porque igual tienes una apnea del sueño que va a condicionar que a la mañana siguiente estés muerto de sueño y tengas mayor posibilidad de infartos, etcétera, etcétera. El ronquido lo sabemos tratar con unas férulas especiales de adelantamiento mandibular que se colocan en la boca y que muchas veces no es preciso colocar la mascarilla para que se elimine el ronquido o incluso la apnea del sueño. Esto hay que verlo. Y luego, además de la temperatura y los colchones, pues cuando te metes en la cama y es para dormir. No televisión. Y no televisión. En la televisión hay que desterrarla de las habitaciones, fuera de la habitación. No puede ser, Miriam, que tú tengas un televisor y estés viendo una película de asesinatos o de encuentros en la tercera fase emocionantes. Bueno, pues esto es, bien, no tienen que haber corrientes, no pongas la cama debajo de una ventana donde se produzcan corrientes. Dicen que la cabeza debe estar hacia el norte por aquello de la situación, sí, bien, del electromagnetismo terrestre, etcétera, etcétera. Pero tampoco es que esté muy demostrado. ¿Y qué tienes que hacer si el sueño no llega? Es decir, que si a pesar de todo esto, el sueño no llega. Y no ha llegado el sueño. No te vayas a coger las pastillas, no tomes somníferos, no los tomes, tíralos a la basura lo antes posible, corriendo a la basura con los somníferos. Lo que tienes que hacer es utilizar una técnica de relajación. Si quieres, te pones en el borde de la cama, cruzas los pies. Nos vamos a poner. En el borde de la cama, Miriam, cruzas los pies y entonces en el borde de la cama para tener la columna vertebral completamente recta y un pequeño balanceo con los ojos medio abiertos y los labios un poquito entreabiertos y los dientes que no se junten, por Dios, no empieces a bruxar en ese momento. Te balanceas para conseguir que flexores y extensores de la columna estén en perfecta armonía y simplemente respiras, empiezas a respirar y tomas aire, 1, 2, 3 y sueltas el aire, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Y siempre por la nariz, tomas el aire, hinchas la tripita y sueltas el aire poquito a poco. Y a los 5 minutos estás muerto de sueño, te vas a la cama. Pero hay otros métodos, cada cual debe buscar el suyo. La respiración es muy importante porque controla la relajación. Sí, porque son esos movimientos monótonos. Mira lo que tengo en la mano. Esto es una vela. ¿Una vela? Sí, pero procedimientos como este puedes inventarlos tú. Coges una vela, la enciendes, lleva cuidado, no le prendas fuego a la habitación, que tampoco es eso. Pero si lo tienes todo apagado y la vela la tienes encima de la mesilla de noche, la vela da unas luces
unas luces en el techo que inducen al sueño porque hacen que tu cerebro reciba impactos pausados, monótonos, poco a poco, a través del sonido. También puedes conseguirlo con una musiquita muy suave que impacte en tu cerebro. Pom, pom, pom. Estímulos monótonos de sonido, de luz de la vela cuando se mueve en el techo. Pero tú puedes inventar los tuyos, lo que mejor te vaya. Y poquito a poco vas llamando al sueño, vas induciendo al sueño. Esto es el mensaje que quiero decir. Por favor, hipnóticos no. Sí, inducción natural al sueño, porque producirás endorfinas, porque producirás la melatonina. Tenemos sustancias maravillosas que somos capaces de producir. ¿Por qué sustituirlas por unas drogas que nos van a hacer dependientes, que van a tener efectos secundarios y que van a impedir que yo produzca mis propias drogas naturales? No, no y no a los hipnóticos. Natural, todo lo que nosotros podamos hacer de forma natural siempre va a venir mejor que Exacto, a no ser que tengas una enfermedad del sistema nervioso central, una apnea del sueño, que todo esto hay que controlarlo también y tenerlo en cuenta. Hay que descartar enfermedades. Para ello hay que estudiarlo previo, tampoco vale la pena pensar que la tenemos y ir a la farmacia. Pero desde luego a la primera de cambio tomar un ansiolítico o un hipnótico, esto es una barbaridad, porque nos hacemos drogodependientes. El 40% de las mujeres de más de 65 años están tomando hipnóticos. Es muchísima la cantidad. Es tremendo. Estamos convirtiendo a la sociedad en auténticos drogadictos. Es una sociedad farmacológicamente dependiente, medicalizada. Y esto es lo que no podemos consentir. Que manejen nuestras vidas, que nos den martillazos en el cerebro y que mueran neuronas de día en día. Ese es el mensaje que quiero dejar. Pues ese es el gran mensaje, creo que ha quedado bastante claro, doctor, que lo hemos hecho bien, bueno, lo ha hecho bien, y seguramente en casa estén pensando, uy, pues me voy corriendo a tirar las pastillas a la basura y esta misma noche voy a hacer todo lo posible para inducir el sueño de forma natural. Y nosotros, con esta explicación y con la frase de siempre, cerramos el programa de hoy. Vamos a la frase. Si tus dientes están limpios. Eso es. Pues tus besos serán más dulces y tu salud será mejor, indudablemente. Y hasta vas a dormir mejor. Mira que en este caso el bruxismo también es una causa de que se ven los dientes feos, ¿no? Sí. Entre otra cosa, también es estética. Pues ya saben, cualquier problema, acudan al doctor Ambrosio Bermejo Fenoy, que seguro que se lo soluciona. Y si rechinan los dientes, pongan solución, porque seguramente duerman mejor. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que le vemos mañana aquí en Día a Día en Teleelch. Muchas gracias.